Bueno, hay algo moviéndose, algo que está pasando, digamos, bajo el radar de la política española. No es algo que se oiga en las tertulias de siempre ni que huela a los pasillos del Parlamento, no. Esto huele más bien a taller, a obra, a turno de noche. Hoy vamos a meternos de lleno a analizar un cambio que es profundo, que es silencioso, pero que es importantísimo, el del voto obrero. Y todo esto, de alguna manera, arranca con una imagen, con una frase muy potente que se escuchó al inicio de la campaña en Aragón. Una escena que, a primera vista, pues sí, podría parecer un acto político más, ¿verdad? Pero la realidad es que es solo la punta del iceberg de un cambio mucho más grande, casi tectónico. Fue en ese meeting, en ese acto, donde Abascal lanzó un mensaje muy directo. Dijo algo así como: sabemos mejor que nadie lo que de verdad preocupa a los españoles. Y ojo, porque esta afirmación no es para nada casual. Es de hecho la piedra angular de toda una estrategia pensada para conectar con un electorado que precisamente se siente desconectado. Y ahora vamos a ver por qué. Es que, a ver, esta escena de Huesca no es un hecho aislado, para nada. Es en realidad el síntoma de un fenómeno mucho más grande. Hablamos de la reconfiguración de uno de los bloques de votantes que hasta ahora se consideraba de los más estables de nuestra democracia. Sí, sí, tal cual. Durante décadas se ha repetido casi como un mantra que el voto obrero tenía dueño. Se daba por sentado que ideológicamente le pertenecía a la izquierda. Y esto se decía con una seguridad tan aplastante que la verdad muy pocos se pararon a comprobar si eso seguía siendo cierto o no. Pues bien, ese mapa mental se ha hecho añicos. Esa vieja suposición ahora mismo está chocando de frente con una nueva realidad. ¿Y cuál es? Que una parte importante de ese electorado ha empezado a mirar hacia otro lado. Y es una dirección que, para sorpresa de muchos, está en la derecha del espectro político. Pero claro, ¿de quién estamos hablando exactamente? Porque, ojo, no es un bloque homogéneo, ni mucho menos. Estamos hablando de personas cuyas preocupaciones giran en torno a lo de siempre, a lo importante. El trabajo, el sueldo a fin de mes, la hipoteca, las facturas que no paran de subir, la cesta de la compra, en fin, lo material, lo urgente. Entonces, la pregunta es inevitable, ¿no? ¿Por qué está pasando esto ahora? Desde luego no es un capricho. Detrás de todo esto hay frustraciones que se han ido acumulando con el tiempo y sobre todo esa sensación de que algo fundamental se ha roto. Pues a ver, la clave principal parece ser una profunda desconexión, una distancia que cada vez es más y más grande entre el lenguaje, las prioridades de ciertos partidos y las urgencias del día a día, las urgencias materiales de una parte importante de la clase trabajadora. Y es que estas son las preocupaciones reales, las tangibles, las que se tocan. No hablamos de conceptos teóricos, hablamos de la nómina, del convenio colectivo, de esa sensación de que, por mucho que te esfuerces, ya no tienes garantizada ni la estabilidad ni el progreso. Y aquí es donde viene el gran contraste, porque la percepción de muchos de estos votantes es que mientras su vida gira en torno a estas preocupaciones tan materiales, el debate político muchas veces se va a otro lado. Se centra en agendas que se podrían llamar posmateriales o identitarias. A ver, no es que esos temas no sean importantes, claro que lo son. El problema es que no conectan con la urgencia de llegar a fin de mes. Y al final la sensación que les queda es que su voto pues ha dejado de ser la prioridad. Y esta frase, la verdad es que lo resume a la perfección. Porque no se trata tanto de un rechazo ideológico frontal, sino de algo mucho más humano, una sensación de abandono. Es así de simple. Cuando alguien siente que ya no le están hablando, pues empieza a escuchar a otras voces. Y todo esto cristaliza en un concepto, en una idea muy potente, la del agravio comparativo. O sea, es esa percepción, que puede estar basada en datos o no, eso es otro debate, pero es la percepción de que el sistema protege más a otros colectivos, mientras que el trabajador de a pie, el que cumple, el que paga sus impuestos, se queda ahí, en tierra de nadie. Claro, y es justo en ese vacío, en esa sensación de agravio, donde Vox ha sabido construir un discurso. Y lo ha hecho con una estrategia de comunicación muy específica, que está diseñada precisamente para que se le escuche. El contraste es que es brutal. Por un lado tenemos el lenguaje político tradicional, que a menudo es súper técnico, lleno de matices. Por otro, Vox opta por mensajes directos, sencillos, al grano. Y claro, para un trabajador que está ya cansado de promesas complejas y de discursos que no entiende, este estilo pues puede sonar mucho más auténtico y desde luego menos distante. Y es que la fórmula que usan es bastante sencilla, pero la verdad muy eficaz. Funciona en 3 pasos. Primero, identifican un problema que el votante siente como algo suyo, personal. Segundo, se nombran culpables claros, lo que ayuda a dar sentido a ese malestar. Y tercero, se promete acción firme, orden, control, una cualidad que en tiempos de incertidumbre es muy atractiva. Pero ojo, que el punto crucial es este. El atractivo de este discurso va más allá de lo puramente económico. Conecta con algo mucho más profundo, con una necesidad de reconocimiento, de dignidad,
Vox ha sido capaz de articular un relato en el que el trabajador no es una víctima pasiva, sino todo lo contrario, es el pilar de la nación, es alguien a quien se le debe respeto y, sobre todo, orgullo por su trabajo. Ahora, es importante entender que este fenómeno no es algo exclusivamente español, ni mucho menos. Si hacemos un poco de zoom hacia afuera, si nos alejamos un poco, vemos que esto forma parte de un patrón que se está repitiendo en un montón de democracias occidentales. Y es que el patrón es sorprendentemente similar en todas partes. Pensemos en Estados Unidos y el cinturón de óxido, en Francia con antiguos bastiones industriales o en el Reino Unido con el voto del Brexit en zonas obreras. Los temas son siempre los mismos: el miedo a la globalización, la desconfianza total en las instituciones y ese rechazo a una clase política que se percibe como lejana. Quizá España ha tardado un poco más en llegar a este punto, pero el fenómeno, sin duda, ya está. Y claro, todo esto tiene consecuencias electorales muy directas. No es solo teoría. Por ejemplo, si miramos esta encuesta de Aragón, justo donde Abascal, por cierto, inició su campaña, ya se apuntaba a que Vox podría llegar a casi doblar su representación. Es la prueba del algodón, la prueba de que este movimiento está dejando una huella muy real en las urnas. El resultado de todo esto al final tiene un impacto doble. Por un lado, nos deja con parlamentos mucho más fragmentados, con alianzas más y más complejas de formar. Y por otro, y esto es muy importante, obliga a todos los partidos, a todos, a replantearse sus estrategias y a enfrentarse a un debate que, seamos sinceros, muchos preferirían evitar. Y llegamos a una reflexión final que me parece clave. Quedarse en la superficie y calificar a estos votantes de, no sé, desinformados o manipulados, no solo es que sea injusto, es que es un error estratégico de manual. El verdadero reto, el desafío de verdad, es entender las causas profundas que hay detrás de este cambio. Y todo esto nos deja con una pregunta que es fundamental y que se queda flotando en el aire. ¿La lealtad política, al final, no es para siempre? Se basa en una especie de contrato social, un pacto no escrito. La pregunta es, cuando una parte importante de la sociedad siente que ese contrato se ha roto, que ya no funciona para ellos, ¿qué es lo que viene después? ¿Qué reemplaza a esa lealtad? La respuesta a esta pregunta probablemente definirá la política de los próximos años.